Ellos creían que yo era solo una anciana viuda, indefensa, fácil de engañar. Mis propios hijos, la sangre de mi sangre, me jugaron una traición que nunca, en 1.000.000 de años, imaginé que fuera posible. Falsificaron el testamento de mi marido, planearon la venta de nuestro rancho y, al final, me dejaron en un camino desierto para morir. Pero lo que no sabían era que la viuda que abandonaron en un camino de terracería no era débil. Era una mujer que había construido ese rancho con sus propias manos. La venganza para ellos sería lenta, y para mí sería la prueba de que el amor, la justicia y la lealtad valen más que cualquier fortuna. Esta no es una historia sobre el luto, es sobre la traición más cruel y el giro más dulce que jamás hayan visto. Y les garantizo, mis hijos se arrepintieron de haberme subestimado. Antes de seguir contando mi historia, dime en los comentarios, ¿desde dónde estás viendo esto? Me encantaría saber. No llovía el día que Roberto se fue. El cielo estaba despejado, demasiado azul para una despedida. Parecía incorrecto, casi una ofensa, que el mundo siguiera siendo tan hermoso cuando el mío acababa de desmoronarse por completo. Respira hondo, Ana. Tú puedes. Eso fue lo que me susurré a mí misma esa mañana, sentada al borde de nuestra cama matrimonial que, de repente, parecía demasiado grande. A los 68 años me convertía en viuda. 14 meses de lucha contra un cáncer silencioso que consumió a mi Roberto poco a poco, sin alardes, tal como él vivió. Un hombre discreto, de pocas palabras, pero de gestos que llenaban cada rincón de nuestro rancho en las afueras de Guadalajara. No le digas a los muchachos, Ana, no quiero que me vean así. Fue su petición cuando recibimos el diagnóstico terminal. Muchachos. Siempre llamó así a Bruno y Marina, a pesar de que ambos pasaban de los 40 años. Y yo respeté su deseo, aun sabiendo que, en el fondo, él quería librarlos de un dolor que ni siquiera necesitaban sentir. Después de todo, estaban demasiado ocupados con sus propias vidas como para dedicarle tiempo a su padre enfermo. Bruno rara vez llamaba. Cuando lo hacía, la conversación nunca pasaba de 5 minutos. ¿Todo bien por ahí? ¿Necesitas algo? Preguntas automáticas, sin interés real en las respuestas. Marina aparecía más, pero sus visitas eran como huracanes. Llegaba hablando fuerte, quejándose del tráfico, revisando su celular a cada minuto y yéndose antes de que el café se enfriara en la taza. Mientras tanto, Roberto se consumía frente a mis ojos. Lo alimentaba, lo bañaba, le daba los medicamentos, sostenía su mano durante las noches de dolor cuando ni la morfina lograba calmarlo. Lo hice todo sola, con la ayuda ocasional de doña Cefa, nuestra ama de llaves desde hace más de 2 décadas, y del doctor Mateo, que venía 3 veces por semana desde la ciudad. ¿Crees que vendrían si supieran?, le pregunté a Roberto una noche, cuando la fiebre lo dejaba más vulnerable y sincero. Él solo sonrió, con esa tristeza que comenzó a cargar en los últimos meses. ¿Vendrían para qué, Ana? ¿Para decir adiós o para asegurarse de que nada quedara fuera de lugar? Esas palabras me atravesaron como un cuchillo, porque en el fondo yo sabía que Roberto tenía razón. Nuestros hijos se habían convertido en extraños para nosotros, personas que llevaban nuestra sangre, pero no nuestros valores. La víspera de su partida, Roberto me llamó a su lado. Su voz, antes fuerte como el viento que mecía los cafetales del rancho, no era más que un susurro. Ana, escúchame con atención. Hay una carpeta azul en mi oficina, dentro de la caja fuerte antigua. La combinación es la fecha de nuestro matrimonio. Roberto, no hables así, tú vas a... No, Ana. Me apretó la mano con una fuerza que no sabía que aún poseía. Cuando todo suceda, y va a suceder, abre esa carpeta, no antes. Prométemelo. Lo prometí, sin entender lo que esas palabras significaban. A la mañana siguiente, Roberto no despertó. Se fue mientras dormía, sin despedidas, sin últimas palabras. Solo cerró los ojos y me dejó con un vacío del tamaño de nuestro rancho.
La noticia de su muerte llegó a Bruno y Marina a través de llamadas que tuve que hacer con las manos temblorosas. Fueron conversaciones cortas, prácticas. Ningún llanto al otro lado de la línea. Solo preguntas sobre los arreglos del funeral, sobre el testamento, sobre qué se haría ahora. El velorio se llevó a cabo 2 días después. Organicé todo como a Roberto le hubiera gustado, simple, sin excesos, solo con la gente que realmente importaba. Los antiguos empleados del rancho, algunos vecinos, el doctor Mateo y su esposa, doña Cefa llorando más que cualquier otra persona presente, y claro, Bruno y Marina. Mi hijo llegó usando un traje oscuro que parecía haber sido comprado especialmente para la ocasión. Marina traía lentes oscuros que no se quitó ni siquiera dentro de la capilla. Me abrazaron brevemente, con palmaditas en la espalda que parecían decir, ya pasará, pero no derramaron una sola lágrima por su padre. Durante el entierro, mientras el ataúd de Roberto descendía lentamente, sentí una soledad que jamás había experimentado. Ahí, entre mis hijos, estaba completamente sola. «Necesitamos hablar sobre el rancho, mamá», susurró Bruno mientras regresábamos a casa. «No, ¿cómo estás? No, vamos a cuidar de ti. El rancho, los negocios, el patrimonio». Esa noche, después del funeral, cuando los pocos invitados ya se habían ido, nos sentamos los 3 en la sala de estar. La misma sala donde Roberto y yo pasamos tantas noches conversando, donde celebramos cumpleaños, donde nuestros hijos dieron sus primeros pasos. «Papá dejó todo organizado», comenzó Marina, abriendo una carpeta que traía en su bolso. «Siempre fue muy previsor», fruncí el ceño. «¿Qué carpeta era esa?» No era la carpeta azul que Roberto había mencionado. Esta era negra, con el logotipo de un despacho de abogados que yo jamás había visto antes. «Este es el testamento», continuó Bruno, extendiendo algunos papeles hacia mí. «Papá puso todo a nuestro nombre para protegerte, mamá, para que no tuvieras que preocuparte por nada». Tomé los documentos con manos temblorosas y comencé a leer. Las palabras bailaban ante mis ojos cansados, pero algunas destacaban con una claridad aterradora. «Dejo todos mis bienes, incluyendo el rancho Los Laureles, y todos los activos financieros a nombre de mis hijos, Bruno y Marina». Mi corazón se aceleró. Algo andaba mal, muy mal. «Esto no tiene sentido», murmuré, recorriendo las páginas con la vista. «Roberto nunca haría esto sin consultarme». Marina suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. «Papá sabía que te pondrías así, mamá. Por eso no te lo dijo antes. Quiso evitarte preocupaciones». «¿Evitarme?» Mi voz salió más alta de lo que pretendía. «¿Cómo podría evitarme preocupaciones dejándome sin nada?» Bruno intervino, con ese tono de abogado que usaba cuando quería sonar razonable. «No te quedas sin nada, mamá. Nosotros vamos a cuidar de ti, por supuesto. Pero papá sabía que no tienes experiencia en negocios. Este rancho es un activo demasiado valioso para que se quede sin producir». ¿Sin producir? La palabra me golpeó como una bofetada. Este rancho nunca se ha quedado sin producir. Tu padre y yo trabajamos en esta tierra por más de 40 años. Sí, y ahora es momento de pensar en el futuro, dijo Marina, revisando el reloj discretamente. De hecho, ya tenemos una propuesta muy interesante de Platinum Acres. Quieren construir aquí un fraccionamiento de lujo. Fue entonces que lo entendí. El brillo en los ojos de mis hijos no era de lágrimas contenidas, sino de avaricia. No vinieron a despedirse de su padre. Vinieron a tomar posesión de lo que creían que era suyo por derecho. Mientras ellos seguían hablando sobre valores por metro cuadrado y potencial de desarrollo, un recuerdo surgió como un faro en la oscuridad. La carpeta azul, la caja fuerte, la promesa que le hice a Roberto. «Estoy cansada», dije de repente, interrumpiendo el monólogo entusiasmado de Bruno sobre cómo la venta del rancho podría generar millones. «¿Podemos continuar esta conversación mañana?» Intercambiaron miradas rápidas antes de aceptar. «Claro, mamá. Descansa. Mañana temprano podemos cerrar todo».
cerrar. Como si mi vida, mi casa, mis recuerdos fueran solo un negocio pendiente por concluir. Esa noche no pude dormir. La cama vacía parecía un océano donde me ahogaba en recuerdos y dudas. A las 3 de la mañana me levanté decidida. Era hora de descubrir qué me había dejado Roberto en la carpeta azul. Su oficina permanecía exactamente como la dejó. La silla de cuero gastada en los brazos, los libros de contabilidad agrícola en los estantes, el olor a café y tabaco que parecía impregnado en las paredes. La caja fuerte estaba detrás de un cuadro que pinté hace años, un paisaje del rancho visto desde lo alto del cerro. Con dedos temblorosos, giré el dial de la combinación. 12-06-1977, el día de nuestro matrimonio. La caja fuerte se abrió con un clic suave, como si solo estuviera esperándome. Y ahí estaba, la carpeta azul. Dentro, encontré documentos que hicieron que mi corazón se acelerara. La escritura original de 20 hectáreas del rancho, a mi nombre de soltera, Ana Rodríguez. Esa parte de la tierra, que incluía el manantial y los derechos de agua, nunca había sido incorporada al resto de la propiedad. Roberto la mantuvo separada, como una garantía silenciosa. También había una carta, escrita con la letra torcida que tuvo cuando la enfermedad afectó su coordinación. Mi Ana, si estás leyendo esto, es porque mis sospechas se confirmaron. Perdóname por no haberte dicho nada antes, pero en los últimos meses me di cuenta de cómo cambiaron nuestros hijos. Las visitas raras, las preguntas sobre el rancho, las llamadas con abogados que ellos creían que yo no notaba. No sé qué harán cuando yo me vaya, pero sé que intentarán quitarte todo. Por eso mantuve estas 20 hectáreas a tu nombre. Esta tierra contiene el manantial que abastece a toda la región. Sin él, el rancho vale la mitad y ningún urbanizador podrá construir aquí. Usa esto como tu protección. Busca a Vicente Mendoza en Ciudad de México. Él es el único abogado en el que confío. Muéstrale estos documentos y sigue sus consejos. Tú construiste esta vida conmigo, Ana. No dejes que nadie te la robe. Con todo mi amor, hoy y siempre, Roberto. Las lágrimas corrían por mi rostro mientras sostenía ese pedazo de papel contra mi pecho. Incluso al final, Roberto pensó en mí, en protegernos. Él sabía. Sabía que nuestros propios hijos nos traicionarían. Guardé todo de nuevo en la carpeta y la escondí en el fondo de mi armario, entre cobijas viejas que sabía que nadie tocaría. Volví a la cama con un peso en el corazón, pero también con una certeza. No sería derrotada tan fácilmente. Lo que yo no sabía es que a la mañana siguiente, cuando Bruno y Marina llegaran con representantes de Platinum Acres para cerrar los detalles, se encontrarían con una mujer muy diferente de la viuda frágil que esperaban manipular. Lo que ellos no sabían es que detrás de mis arrugas y canas aún existía la Ana que ayudó a construir un rancho desde cero, que enfrentó sequías e inundaciones, que enterró al amor de su vida sin romperse. Y lo más importante, no tenían idea de que, en poco tiempo, descubrirían que no solo conocía cada centímetro de esa tierra, sino que legalmente poseía la parte más valiosa de ella. La guerra por el rancho. Los laureles apenas estaba comenzando, y mis propios hijos estaban a punto de descubrir que habían subestimado gravemente a la anciana madre que creían poder desechar en la orilla de un camino. La mañana llegó con un amanecer rojizo, de esos que Roberto siempre decía que eran señal de cambio de tiempo. Estaba segura de que una tormenta se acercaba, pero no solo en el cielo. Me levanté temprano, me puse mi mejor vestido, no uno de luto, sino un azul marino que a Roberto le encantaba, y preparé el café como en cualquier día normal. Doña Cefa me miró con extrañeza cuando entré en la cocina con el rostro lavado y el cabello arreglado. «Doña Ana, ¿durmió bien?», preguntó, con la preocupación evidente en su voz. Como no dormía desde hacía meses, Cefa. No era mentira. Había una extraña paz en saber exactamente contra qué estaba luchando.
El ronroneo de los motores anunció su llegada incluso antes de que pudiera ver los autos. Bruno y Marina llegaron juntos, acompañados por un hombre con un traje claro y un maletín de cuero que inmediatamente identifiqué como el representante de Platinum Acres. «Buenos días, mamá». Marina me besó en la mejilla, su perfume demasiado fuerte para esa hora de la mañana. «Este es el señor Enrique Bastos, de la urbanizadora que te comentamos ayer». El hombre me extendió la mano con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Señora Ana, mi más sentido pésame por su pérdida. Sé que este es un momento difícil, pero sus hijos me han asegurado que usted está lista para discutir el futuro de la propiedad». Apreté su mano con firmeza. «Señor Bastos, qué amable de su parte venir hasta aquí. ¿Acepta un café?». Mi calma pareció desconcertarlos. Bruno se aclaró la garganta, ajustándose la corbata. «Mamá, en realidad, nos gustaría ir directo al grano. El señor Bastos trajo una propuesta formal por el rancho y es realmente excepcional». «Entiendo». Sonreí, señalando las sillas del porche. «Vamos a sentarnos entonces. Me gustaría escuchar esa propuesta tan excepcional que no puede esperar a que el café se enfríe». Nos sentamos en el porche que daba a los cafetales, el lugar donde Roberto y yo pasamos tantas tardes planeando cosechas, soñando con el futuro, viendo a nuestros hijos crecer. Ahora, ese mismo espacio servía de escenario para la traición que estaba a punto de desarrollarse por completo. El señor Bastos abrió su maletín y comenzó a exponer sobre el fraccionamiento Platinum Hills, un desarrollo de lujo que transformaría el rancho en cientos de lotes para casas de alto nivel. Hablaba con entusiasmo sobre la plusvalía inmobiliaria, el desarrollo regional y la oportunidad única. «¿Y cuánto costaría esa oportunidad única?», pregunté cuando finalmente hizo una pausa. Bruno intervino rápidamente. «16 millones, mamá. Es una oferta increíble, muy por encima del valor de mercado». «16 millones», repetí lentamente. «¿Y cómo se dividiría ese valor?». Marina y Bruno intercambiaron miradas rápidas antes de que ella respondiera. «Bueno, según el testamento, el valor se depositaría en una cuenta conjunta nuestra. Pero claro, hemos apartado una parte para tus gastos, mamá. Pensamos en comprarte un departamento pequeño en Puebla, algo más fácil de mantener. Un departamento en la ciudad». Mi voz salió más firme de lo que esperaba, para la mujer que ha vivido toda su vida en el campo. El señor Bastos pareció notar la creciente tensión e intentó intervenir. «Señora Ana, entendemos que este es un cambio significativo. Por eso ofrecemos un valor tan generoso. Su familia podrá vivir cómodamente por generaciones». «Mi familia», repetí mirando directamente a mis hijos. «¿Y dónde queda el manantial en este proyecto? ¿Las 20 hectáreas del lado este de la propiedad?». Fue como si les hubiera arrojado un balde de agua fría. Bruno se enderezó en la silla mientras el señor Bastos hojeaba nerviosamente sus papeles. «El manantial es, naturalmente, un punto crucial del desarrollo», explicó el hombre. «De hecho, es una de las razones por las que nos interesamos en la propiedad. Los derechos de agua son esenciales para un proyecto de esta envergadura». «Me imagino que sí». Tomé un sorbo de café, saboreando no solo la bebida, sino también el momento. «¿Y ustedes verificaron la escritura de esa área específica?». Marina frunció el ceño. «Mamá, todo el rancho está en el mismo documento. Papá dejó todo organizado». «¿Estás segura de eso, Marina? ¿Absolutamente segura?», pregunté, manteniendo mis ojos fijos en los suyos. Antes de que pudieran responder, doña Cefa apareció en el porche. «Doña Ana, hay un señor en la puerta que quiere hablar con usted. Dice que es el doctor Vicente». El momento no podría haber sido más perfecto. La noche anterior, después de leer la carta de Roberto, había llamado al número que encontré junto a los documentos. Vicente Mendoza, el abogado amigo de Roberto, atendió al primer timbrazo, como si estuviera esperando mi llamada. «Puedes dejarlo pasar, Cefa», respondí, observando la confusión en los rostros frente a mí. Vicente entró en el porche con la postura erguida de sus 70 años bien vividos.
Saludó a todos con un movimiento de cabeza, pero sus ojos se detuvieron en el representante de Platinum con visible desagrado. «Disculpen la interrupción», dijo Vicente. «Pero creo que llegué en buen momento. Señora Ana, traje los documentos que me pidió que analizara». Bruno se levantó, visiblemente irritado. «¿Quién es este hombre, mamá? ¿Por qué consultaste a otro abogado sin avisarnos?» «Este hombre, Bruno, es Vicente Mendoza, el abogado de confianza de tu padre desde hace más de 30 años. Y lo consulté porque, a diferencia de lo que ustedes piensan, no soy una anciana tonta a la que pueden engañar con un testamento falso». El silencio que siguió fue casi palpable. Marina palideció, y el señor Bastos miraba de uno a otro, claramente incómodo. Vicente colocó su maletín sobre la mesa. «Después de analizar los documentos que la señora Ana me mostró anoche, puedo confirmar que el testamento presentado por ustedes no corresponde al último deseo del señor Roberto. Además, sacó unos papeles. Las 20 hectáreas donde se encuentra el manantial están registradas exclusivamente a nombre de Ana Rodríguez desde 1975, incluso antes del matrimonio. Esta parte de la propiedad nunca fue incorporada al resto del rancho». El señor Bastos se levantó abruptamente. «Esto cambia completamente la situación. No puedo seguir con las negociaciones hasta que se aclare este asunto». «No hay nada que aclarar», respondí con calma. «Los documentos son legítimos y están debidamente registrados. Siempre lo han estado». Bruno, con el rostro contraído por la ira, me señaló con el dedo. «Sabías esto todo el tiempo, por eso estabas tan tranquila». «No, Bruno. Lo descubrí anoche, gracias a tu padre, que predijo exactamente lo que ustedes intentarían hacer». Mantuve mi voz firme, aunque por dentro mi corazón estuviera roto en 1000 pedazos. «Roberto siempre supo que ustedes dos solo estaban esperando a que él se fuera para tomar lo que construimos». Marina se levantó, con lágrimas de rabia en los ojos. «Esto es ridículo. Estamos intentando protegerte». «¿Protegerme?». Finalmente, dejé que la indignación se notara. ¿Protegerme sería abandonarme sin nada? ¿Expulsarme de mi propia casa? ¿Planear la venta del rancho incluso antes de que el cuerpo de su padre se enfriara en la tierra? El señor Bastos, visiblemente avergonzado, se aclaró la garganta. «Lo siento, pero creo que esta es una cuestión familiar. Me pondré en contacto si la situación se resuelve». Con un rápido movimiento de cabeza, se retiró, dejándonos en el porche con la tensión palpable en el aire. Bruno pasó las manos por su cabello, desesperado. «Mamá, no puedes hacer esto. Hay millones en juego». «Millones que ustedes planeaban embolsarse solos», respondí, «mientras me mandaban a un departamentito en la ciudad». Marina intentó un enfoque más suave. «Mamá, estás emotiva por la pérdida de papá. No estás pensando con claridad. Este rancho es demasiado grande para que lo administres sola». «Es extraño que lo menciones ahora, Marina. ¿Dónde estaba esa preocupación en los últimos 14 meses, cuando cuidé sola de tu padre enfermo? ¿Dónde estaban ustedes cuando necesité ayuda para administrar el rancho y cuidarlo a él al mismo tiempo?» Mi voz temblaba, no de miedo, sino de indignación contenida. Apenas visitaron a su padre en su lecho de muerte, ¿y ahora quieren convencerme de que están preocupados por mí? El señor Bastos, visiblemente incómodo, se aclaró la garganta. «Lo lamento, pero creo que esta es una cuestión familiar. Me pondré en contacto si la situación se resuelve». Con un rápido movimiento de cabeza, se retiró, dejándonos en el porche con la tensión palpable en el aire. Bruno, siempre el más impulsivo, golpeó la mesa. «Te vas a arrepentir de esto, mamá. Estamos tratando de asegurar un futuro para todos nosotros». «No, Bruno. Ustedes están tratando de robar lo que construí con tu padre a lo largo de décadas. Y si piensan que voy a permitirlo, no conocen a la mujer que los crió». Marina tomó su bolso, con las manos temblorosas. «Vámonos, Bruno. No se puede hablar con ella en este estado». Mientras se preparaban para irse, les hice una última pregunta.
¿Qué planeaban hacer conmigo después de vender el rancho? ¿Cuál era el plan? El silencio que siguió fue más revelador que cualquier respuesta. Bruno evitó mi mirada, mientras Marina se mordía el labio nerviosa. Fue lo que pensé, murmuré. Salgan de mi casa. Se fueron sin mirar atrás, el ruido de los motores disminuyendo en el camino de tierra. Cuando el silencio volvió a reinar, me desplomé en la silla, las lágrimas finalmente encontrando su camino por mi rostro arrugado. Vicente se sentó a mi lado, poniendo una mano amable sobre mi hombro. Ana, Roberto me contó sobre sus sospechas hace meses, por eso mantuvo esa parte de la tierra separada. Quería asegurarse de que estuvieras protegida. Él sabía, susurré. Sabía que nuestros propios hijos harían esto. Roberto siempre fue un hombre observador. En los últimos años, notó cómo Bruno y Marina cambiaron. Las visitas interesadas, las preguntas sobre el valor del rancho, las llamadas misteriosas. Él lo preparó todo para protegerte. Me sequé las lágrimas con el dorso de la mano. ¿Y ahora? ¿Qué hago, Vicente? Él sonrió, una sonrisa gentil que me recordó a Roberto. Ahora luchas, como siempre lo has hecho, y no estarás sola en esta lucha. Esa tarde, después de que Vicente se fue con la promesa de regresar al día siguiente para trazar nuestra estrategia, caminé por el rancho. Los pies descalzos en la tierra que ayudé a cultivar, el viento meciendo los cafetales que plantamos, el sonido del agua del manantial que ahora era mi última defensa. Me detuve frente a la tumba simple de Roberto, en el pequeño cementerio familiar en lo alto de la colina. Gracias, susurré al viento. Gracias por protegerme incluso después de irte. Lo que yo no sabía era que la verdadera batalla apenas estaba comenzando. A la mañana siguiente, Bruno y Marina regresarían con una nueva estrategia, más desesperados y peligrosos que nunca. Lo que no sabían es que su anciana madre, a quien creían que podían manipular fácilmente, estaba lista para luchar con uñas y dientes por el legado que construyó junto al hombre que amó toda su vida. Y cuando el sol se puso ese día, una extraña determinación había reemplazado el luto en mi corazón. Mis hijos habían declarado la guerra, y yo no me rendiría. El rancho. Los laureles seguiría siendo mi hogar, mi legado, mi vida. Incluso si para ello tenía que enfrentarme a mi propia sangre. La noche cayó con una lluvia fina, como lágrimas del cielo por la familia que se despedazaba bajo el techo de la vieja casa de rancho. Observaba las gotas resbalando por la ventana cuando sonó el teléfono. Era Marina. Mamá, necesitamos hablar. Mañana estaremos ahí para resolver esta situación de una vez por todas. No queremos pelear, solo queremos lo mejor para todos. Los estaré esperando, respondí simplemente antes de colgar. El tono en su voz me inquietó. Había algo ahí, no arrepentimiento, no reconciliación, sino una determinación fría que me heló hasta el alma. Algo me decía que lo que se avecinaba sería mucho peor de lo que podía imaginar. Y tenía razón. A la mañana siguiente, mis propios hijos mostrarían hasta dónde estaban dispuestos a llegar para conseguir lo que querían, trazando un plan tan cruel que ni en mis peores pesadillas podría prever. Abandonarme en un camino de terracería, como quien desecha una carga indeseada. La mañana amaneció nublada, como si el cielo previera lo que se avecinaba. Me desperté antes del amanecer, después de una noche de sueño intranquilo. Esa sensación de que algo terrible se acercaba no me dejó descansar. Me vestí con cuidado, pantalones cómodos, una blusa de algodón y mis viejos zapatos para caminar. En el bolsillo puse los documentos del manantial y el celular que Roberto había insistido en que aprendiera a usar. Precaución, pensé, mientras me recogía el cabello cano en un chongo simple. Doña Cefa me encontró en la cocina, preparando café. Sus ojos revelaban preocupación. ¿No durmió bien, doña Ana? No mucho, Cefa. Estoy esperando a Bruno y Marina.
Llamaron anoche diciendo que vendrían a hablar. Ella se persignó, bajito. No me gusta la forma en que la miraban ayer. Hay algo mal con esos dos. Sonreí, tratando de tranquilizarla. Son mis hijos, Cefa. Por más enojados que estén, siguen siendo mis hijos. Pero mientras decía eso, una voz interior me cuestionaba. ¿Será verdad? ¿Los adultos codiciosos que vi ayer todavía eran los niños que crié? A las 9 de la mañana, el sonido de un auto en el camino anunció su llegada. Esta vez vinieron solo ellos dos, sin abogados ni representantes de urbanizadoras. Esto debería haberme aliviado, pero en cambio aumentó mi aprensión. Buenos días, mamá. Marina me besó en la mejilla, su sonrisa sin llegar a los ojos. ¿Dormiste bien? Lo suficiente, respondí. ¿Café? Bruno rechazó con un gesto. Parecía nervioso, evitando mi mirada. En realidad, mamá, vinimos a proponer una solución a nuestro impasse. Nos sentamos en la sala, ya no en el porche. El cielo amenazaba lluvia y había una tensión en el aire que ninguno de nosotros quería reconocer. Estamos dispuestos a negociar, continuó Bruno, juntando las manos sobre la rodilla. Reconocemos que las 20 hectáreas son legalmente tuyas, pero el resto del rancho, según el testamento, nos pertenece. El testamento falso que presentaron, corregí. Marina suspiró, impaciente. Mamá, podemos pasarnos el día entero discutiendo la validez del documento, pero eso solo llevará a un proceso largo y agotador. Nadie quiere eso. ¿Qué quieren entonces?, pregunté directamente. Queremos una solución que funcione para todos, respondió Marina, usando ese tono condescendiente que adoptaba cuando creía que estaba siendo razonable. Proponemos una división. Tú te quedas con tus 20 hectáreas y una parte del valor de la venta del resto del rancho. Miré a mis hijos, tratando de encontrar en ellos algo de los bebés que un día acuné en mis brazos, de los niños que enseñé a caminar, de los adolescentes que consolé en sus primeras decepciones. Pero solo veía extraños, calculando cuánto valía mi dignidad. ¿Y cuánto sería esa parte?, pregunté, solo para ver hasta dónde llegaría la ofensa. Bruno sonrió, pensando que yo estaba cediendo. 15%, más que suficiente para que vivas cómodamente el resto de tu vida. Podríamos encontrar un buen lugar para ti en la misma Guadalajara, si prefieres quedarte cerca. 15%. Ese era el valor que le daban a mi vida entera dedicada a esa tierra. 15% de lo que ayudé a construir, a plantar, a hacer florecer. Este rancho es mi vida, respondí con calma. No está en venta. Marina intercambió una mirada rápida con Bruno antes de intentar otro enfoque. Mamá, entendemos tu apego a este lugar, pero sé realista. Tienes 68 años. ¿Cuánto tiempo más crees que podrás administrar todo esto sola? Los empleados, las cosechas, el mantenimiento. Es mucho para una persona de tu edad. ¿De mi edad? Se me escapó una risa amarga. Fue una persona de mi edad la que cuidó de su padre durante toda la enfermedad, la que mantuvo este rancho funcionando mientras él se consumía en la cama. ¿Dónde estaban ustedes cuando necesité ayuda? ¿Dónde estaban cuando Roberto, su padre, los llamaba en las noches de fiebre? Bruno se levantó, impaciente. No vinimos aquí para discutir el pasado, mamá. Vinimos a resolver el asunto del rancho. El asunto del rancho está resuelto, Bruno. No se va a vender. Marina se levantó también, acomodándose el bolso en el hombro. Necesitamos dar una vuelta, despejarnos. Vamos a almorzar a la ciudad, a hablar en un ambiente neutral. Quizás eso ayude. Dudé. Salir del rancho no estaba en mis planes, especialmente con ellos en ese estado de ánimo. Por otro lado, quizás en público se comportarían mejor. Déjenme ir por mi bolso, respondí, dirigiéndome al dormitorio. Guardé con cuidado los documentos del manantial en el bolso de cuero que Roberto me había regalado años atrás. Algo me decía que no debía dejarlos atrás. Dudé antes de salir del dormitorio, mirando la foto de Roberto en la mesita de noche. Dame fuerzas.
susurré a la imagen sonriente del hombre que amé por casi 50 años. Cuando regresé a la sala, Bruno y Marina parecían más animados, intercambiando palabras en voz baja que cesaron cuando me vieron. ¿Lista, mamá? Marina sonrió, esa sonrisa ensayada que usaba en sus reuniones de negocios. Vamos en mi auto. Le avisé a doña Cefa que almorzaríamos fuera y me subí al lujoso SUV de Marina. Bruno se sentó en el asiento de atrás, mientras yo ocupaba el del pasajero. Mientras Marina conducía, empecé a notar que no estábamos tomando el camino a Guadalajara. ¿A dónde vamos?, pregunté, la aprensión creciendo en mi pecho. Este no es el camino de la ciudad. Conozco un lugar mejor, respondió Marina vagamente. Un restaurante nuevo, más tranquilo para conversar. Pero seguimos por caminos cada vez más desiertos, alejándonos no solo de la ciudad, sino también del rancho. La vegetación se volvía más densa, el asfalto daba paso a un camino de terracería, y el silencio dentro del auto pesaba como plomo. «Marina, ¿a dónde me llevas?», insistí, con la voz más firme esta vez. Bruno se inclinó desde el asiento de atrás. «Mamá, solo queremos hablar en un lugar donde podamos resolver esta situación sin interferencias. Ese abogado tuyo, amigo de papá, no va a aparecer a estorbar de nuevo». El miedo comenzó a apoderarse de mí, pero luché por mantener la calma. Estos eran mis hijos, después de todo. Por más ambiciosos que fueran, no me harían daño. ¿O sí? Después de otros 20 minutos por caminos cada vez más aislados, Marina finalmente detuvo el auto en un claro. Alrededor, solo matorrales y el sonido distante de un arroyo. Estábamos completamente aislados. «Vamos a estirar las piernas», sugirió ella, apagando el motor. Bajé del auto, alerta a cada movimiento de ellos. Bruno caminaba nerviosamente de un lado a otro, mientras Marina mantenía una calma estudiada. «Mamá», comenzó, cruzando los brazos, «estamos intentando ser razonables, pero tú no estás colaborando». «¿Colaborando?», repetí, incrédula. ¿Así es como lo ven? ¿Como una colaboración cuando intentan robarme? Bruno explotó, con el rostro rojo de ira. «No estamos robando nada, ese rancho es nuestro por derecho. Papá nos lo dejó». «Tu padre nunca haría eso, Bruno, y lo sabes. Ese testamento es falso, y Vicente lo va a probar». Marina se acercó, con su tono falsamente dulce. «Mamá, sé práctica. Estás sola ahora. Ya no tienes edad para administrar una propiedad de ese tamaño. Los empleados, las cosechas, el mantenimiento, es demasiado para una persona de tu edad». ¿Mi bienestar? Miré a mi alrededor, a los matorrales y al camino desierto. ¿Es por eso que me trajeron al medio de la nada? ¿Por preocupación por mi bienestar? Fue entonces que lo entendí por completo. El horror de la revelación debió haberse reflejado en mi rostro, porque Bruno tuvo la decencia de desviar la mirada. «No planean llevarme de vuelta, ¿verdad?». Marina suspiró, como si estuviera lidiando con una niña terca. «Mamá, a veces necesitamos tomar decisiones difíciles por el bien de todos. Estarás bien. Hay un pueblo a unos kilómetros de aquí. Alguien te encontrará y te ayudará». «¿Me van a abandonar aquí?». Las palabras salieron como un susurro horrorizado. ¿Sus propios padres los criaron para esto? ¿Para abandonar a su madre en un camino desierto? Bruno, incapaz de mirarme, murmuró: «Es solo por unos días, mamá. Tiempo suficiente para que resolvamos la venta del rancho. Después volvemos por ti». «¡Mentira!», grité, finalmente perdiendo la compostura. «Nunca volverían. Quieren que me muera aquí, ¿verdad? Una anciana perdida en los matorrales, sin agua, sin comida. Un accidente trágico mientras ustedes se embolsan millones». Marina abrió la puerta del auto. «Vámonos, Bruno. Ella va a estar bien. Hay una botella de agua en mi bolso. Déjasela». «¿Cómo pueden hacer esto?», pregunté, con lágrimas corriendo por mi rostro. «Yo di la vida por ustedes. Su padre y yo sacrificamos todo para darles la vida que tienen hoy». Bruno, por un momento, pareció dudar. Pero Marina lo jaló del brazo. «No caigas en eso, Bruno.
siempre nos ha manipulado con la culpa. ¿Es ahora o nunca? Se subieron al auto, cerrando las puertas. Marina bajó la ventanilla. El pueblo está al este de aquí, siguiendo el sonido del arroyo. O puedes esperar aquí, alguien pasará eventualmente. Y entonces, sin más palabras, arrancaron. Las ruedas levantaron polvo mientras se alejaban, dejándome sola en medio de la nada, con solo mi bolso y la botella de agua que Bruno tiró al suelo antes de subir al auto. Por un momento, me quedé paralizada, incapaz de procesar la magnitud de la traición. Mis propios hijos, salidos de mi vientre, me habían abandonado para morir. El dolor era tan profundo que apenas podía respirar. Pero entonces, lentamente, algo comenzó a cambiar dentro de mí. El dolor dio paso a la ira, y la ira a la determinación. No moriría allí, no les daría esa satisfacción. Tomé la botella de agua y mi bolso. Dentro, además de los documentos del manantial, estaba mi celular. Intenté encenderlo, pero como esperaba, no había señal en ese lugar aislado. Necesitaría encontrar el dichoso pueblo o algún punto más alto donde pudiera hacer una llamada. Orientándome por el sol y el sonido distante del arroyo, comencé a caminar. A mis 68 años, mis pasos no eran tan firmes como antes, pero la determinación que me movía era poderosa. Cada paso que daba era un recordatorio. Sobreviví a la muerte de mi marido, sobreviviría a la traición de mis hijos. La caminata fue larga y extenuante. El sol, aunque filtrado por las nubes, castigaba mi piel envejecida. Los pies empezaron a doler dentro de los zapatos y la sed apretaba, pero racioné el agua con cuidado. No sabía cuánto tiempo me llevaría a encontrar ayuda. Mientras caminaba, pensamientos sombríos me asaltaban. ¿Qué estarían haciendo Bruno y Marina ahora? Probablemente volviendo al rancho, inventando alguna historia para doña Cefa sobre cómo yo había decidido quedarme en la ciudad por unos días. Tal vez ya estaban contactando a Platinum Acres, cerrando la venta con documentos falsificados. Pero entonces recordé las 20 hectáreas, la escritura a salvo en mi bolso. Sin ese pedazo de tierra, sin el manantial, el rancho perdía la mitad de su valor, y ellos lo sabían. Quizás por eso tomaron una medida tan desesperada. Se dieron cuenta de que no lograrían convencerme y decidieron simplemente quitarme del camino. Después de lo que parecieron horas, el sonido del arroyo se hizo más fuerte. Lo seguí hasta encontrar agua fresca corriendo entre las rocas. Me detuve a descansar, bebiendo un poco del agua cristalina y mojándome la cara y la nuca. El frescor me revigorizó, dándome fuerzas para continuar. Fue entonces cuando oí el sonido distante de un motor. Me levanté rápidamente, siguiendo la dirección del ruido. Pronto avisté un camino más grande, todavía de terracería, pero mejor conservado que el sendero que yo seguía, y, benditamente, un viejo camión se acercaba. Agité los brazos frenéticamente, colocándome en medio del camino para asegurarme de que el conductor me viera. El camión se detuvo, y un señor con sombrero de paja bajó la ventanilla, mirándome con asombro. «Señora, ¿está usted bien? ¿Se perdió?» Las lágrimas que contuve durante toda la caminata finalmente brotaron. «Mis hijos», logré decir entre sollozos, «mis hijos me abandonaron aquí». El hombre, que después descubrí que se llamaba Joaquín, salió del camión y me ayudó a subir a la cabina. Me ofreció agua fresca de su cantimplora y me cubrió con una manta gastada que guardaba en el asiento trasero, pues yo temblaba a pesar del calor. «La voy a llevar a Villa de las Piedras», dijo él. «Está a unos 30 minutos de aquí. Hay un centro de salud y una delegación. Usted va a estar bien». Durante el trayecto, le conté una versión resumida de lo que había sucedido. Él escuchaba en silencio, asintiendo ocasionalmente, con la indignación clara en su rostro arrugado por el sol. «Hay gente que no merece lo que tiene, señora», comentó él cuando terminé. «Hijos que le hacen eso a su propia madre. No sé ni qué decir». En Villa de las Piedras,
Joaquín me llevó directamente a la delegación. El delegado Silveira, un hombre de mediana edad con ojos amables, escuchó mi relato con atención e indignación creciente. Señora Ana, lo que sus hijos hicieron constituye abandono de persona incapaz y intento de homicidio, me explicó, mientras una policía me traía un café caliente. Vamos a levantar el reporte ahora mismo e iniciar la búsqueda de ellos. No quiero que los arresten, respondí, sorprendiéndome a mí misma. Solo quiero volver a mi casa y asegurarme de que no la puedan vender. El delegado asintió comprensivo. Primero la llevaremos al centro de salud para un chequeo. Después le conseguiremos transporte de regreso a su rancho. Y en cuanto a sus hijos, bueno, ellos tendrán que responder por sus actos, independientemente de lo que usted desee. En el centro de salud, la doctora Lucía me atendió con cuidado. Aparte de una deshidratación leve y algunos rasguños, yo estaba físicamente bien. El trauma emocional, sin embargo, era otra historia. Usted es fuerte, comentó la médica mientras aplicaba pomada en un corte en mi mano. Muchos no habrían aguantado lo que pasó hoy. No tuve opción, respondí simplemente. Rendirme no es una opción. Cuando finalmente pude usar un teléfono, llamé a Vicente. Su voz al otro lado de la línea expresó primero alivio, luego furia al escuchar lo que había sucedido. Voy a ir a buscarla ahora mismo, Ana, me aseguró. Y en cuanto a Bruno y Marina, déjelos en mis manos. No saben con quién se metieron. Mientras esperaba a Vicente sentada en la pequeña sala de espera de la delegación, una extraña calma se apoderó de mí. El dolor de la traición aún estaba ahí, pulsante y crudo, pero había algo más, una certeza renovada de que estaba haciendo lo correcto, de que el legado de Roberto y el sudor de nuestro trabajo no serían en vano. Miré mi bolso, donde guardaba la escritura de las 20 hectáreas, mi arma silenciosa contra la avaricia de mis propios hijos. Pensaron que me habían derrotado, que una anciana de 68 años sería fácilmente eliminada del camino. No sabían que la lucha apenas estaba comenzando. «¿Señora Ana?» El delegado Silveira se acercó, interrumpiendo mis pensamientos. Acabamos de recibir una denuncia. Sus hijos regresaron a su propiedad y están sacando objetos de la casa. Al parecer, le dijeron a su ama de llaves que usted decidió mudarse a la ciudad. La rapidez con la que actuaron no me sorprendió. En la mente de ellos, yo probablemente todavía estaba deambulando perdida en los matorrales, o peor. Necesitamos ir para allá de inmediato, respondí, levantándome. Su abogado ya viene en camino para recogerla, aseguró el delegado. Y voy a enviar una patrulla por delante. Sus hijos no se van a ir a ninguna parte, se lo prometo. Cuando Vicente finalmente llegó, casi 2 horas después, su rostro normalmente sereno estaba marcado por la indignación. Me abrazó brevemente antes de guiarme a su auto. «Ana, esto sobrepasa todos los límites», dijo él mientras conducía rápidamente por el camino que llevaba de vuelta a Guadalajara. «Lo que hicieron es criminal, además de moralmente repugnante». «Subestimaron a su anciana madre, Vicente», respondí, mirando el paisaje que pasaba por la ventana. «Creyeron que me moriría sola en esos matorrales, o que por lo menos me perdería el tiempo suficiente para que ellos vendieran el rancho. Pero no contaban con la escritura que usted llevaba en el bolso», completó con una leve sonrisa en los labios, «ni con el hecho de que usted es la mujer más determinada que he conocido». Cuando finalmente llegamos al rancho Los Laureles, el sol ya se ponía en el horizonte. 2 patrullas de policía estaban estacionadas en la entrada, y pude ver a Bruno y Marina siendo interrogados en el porche, el mismo porche donde apenas un día antes habían intentado convencerme de aceptar migajas por el trabajo de una vida. Doña Cefa corrió hacia mí tan pronto como bajé del auto, con lágrimas corriendo por su rostro arrugado. «Doña Ana, gracias a Dios. Me dijeron que usted había decidido quedarse en la ciudad, pero yo sabía que algo andaba mal. Usted nunca se iría sin despedirse de mí y de la tumba de su Roberto». La abracé, encontrando consuelo en la lealtad de esa mujer que era más familia para mí
que lo que mis propios hijos habían demostrado ser. Bruno y Marina palidecieron cuando me vieron. El delegado Silveira se acercó, conduciéndolos hacia mí. «Tienen algo que decirle, señora». Marina, siempre la primera en recuperarse, intentó sonreír. «Mamá, qué bueno que estás bien. Estábamos tan preocupados. Después de que decidiste dar ese paseo sola, nos quedamos...» «Basta de mentiras, Marina», la interrumpí, mi voz más firme que nunca lo había sido con ella. «Me abandonaron para morir. Dejaron a su propia madre sola en medio de los matorrales, sin agua, sin comida, sin nada». Bruno, por primera vez, pareció genuinamente avergonzado. «Mamá, nunca quisimos que te lastimaras. Solo necesitábamos tiempo para resolver el asunto del rancho. Íbamos a ir por ti después, lo juro. Después de vender la tierra donde nací, después de borrar el trabajo de toda una vida que tu padre y yo construimos». Sacudí la cabeza, con el corazón pesado. No, Bruno, no iban a volver. Yo era un obstáculo, y los obstáculos se remueven, no se rescatan. El delegado intervino. «Señora Ana, sus hijos están siendo acusados de abandono de persona incapaz e intento de homicidio. Tienen derecho a contratar abogados, pero por el momento están detenidos. ¿Usted desea seguir adelante con las acusaciones?» Miré a Bruno y Marina, mis hijos, mi sangre, los bebés que un día acuné en mis brazos. Y después miré el rancho a mi alrededor, el trabajo de una vida, el legado de Roberto que ellos intentaron destruir por avaricia. «Sí», respondí finalmente. «Quiero que respondan por lo que hicieron. No solo a mí, sino a la memoria de su padre, que se revolvería en su tumba si supiera lo que hicieron». Marina comenzó a llorar, no lágrimas de arrepentimiento, sino de rabia y frustración. Bruno solo agachó la cabeza, derrotado. Mientras los policías se los llevaban, Vicente puso la mano en mi hombro. «¿Estás segura de esto, Ana? Después de todo, son sus hijos». Miré las siluetas de Bruno y Marina entrando en las patrullas, sintiendo una mezcla de dolor y resolución. «No, Vicente. Hoy demostraron que no son mis hijos. Son solo personas que llevan mi sangre, pero no mis valores, no mi corazón». Esa noche, sentada en la mecedora que fue de Roberto, observé el cielo estrellado sobre el rancho Los Laureles. Las lágrimas que derramé ya no eran por la traición de mis hijos, sino por la pérdida final de cualquier ilusión que aún pudiera tener sobre ellos. Pero con el dolor también vino una certeza. Ellos habían intentado destruirme y fracasaron. Y ahora estaba más decidida que nunca a proteger lo que Roberto y yo construimos. La guerra por el rancho. Los Laureles había tomado un rumbo que nadie esperaba, y yo, la anciana madre que subestimaron, apenas estaba comenzando a luchar. El amanecer trajo consigo una extraña sensación de nuevo comienzo. Me desperté temprano, como siempre hice en los 50 años que viví en ese rancho, pero algo era diferente. El silencio de la casa, antes opresivo en los días que siguieron a la muerte de Roberto, ahora parecía reconfortante. Un silencio honesto, sin las mentiras y traiciones que habían contaminado ese espacio en los últimos días. Tomé mi café en el porche, observando el sol naciendo detrás de los cafetales. La misma vista que Roberto y yo contemplamos juntos tantas veces, haciendo planes, soñando con el futuro. Un futuro que ahora tendría que reinventar sola. Vicente llegó poco después de las 9, trayendo noticias y documentos. Nos sentamos en la sala, donde la foto de Roberto parecía observarnos desde la pared. «Bruno y Marina fueron liberados anoche bajo fianza», explicó él, poniendo su maletín sobre la mesa. «Pero las acusaciones son graves, Ana. Abandono de persona incapaz, intento de fraude, falsificación de documentos. Enfrentarán un proceso criminal». Asentí, sintiendo un apretón en el pecho que ya se había vuelto familiar. ¿Y el rancho? ¿Lograron hacer algo antes de ser detenidos? Lo intentaron. Vicente abrió el maletín, mostrándome algunos papeles. Encontramos documentos parcialmente firmados en su auto. Al parecer, iban de camino a Platinum Acres cuando la policía los interceptó.
Pero sin tu firma y sin la escritura de las 20 hectáreas, no hubieran podido cerrar el negocio de todos modos. ¿Y ahora? Vicente sonrió, esa sonrisa que tanto me recordaba a Roberto. Ahora vamos a la contraofensiva. Primero, conseguí una orden judicial bloqueando cualquier intento de venta o transferencia del rancho. Segundo, ya presenté una demanda para anular el testamento falso que presentaron. ¿Crees que tenemos posibilidades? Más que posibilidades, Ana. Tenemos pruebas. El testamento que ellos presentaron tiene inconsistencias evidentes. La firma de Roberto no coincide con otros documentos recientes suyos y, lo más importante, encontramos el verdadero testamento en la oficina del notario Guimarães en la ciudad. Roberto lo registró todo correctamente, dejándote el rancho a ti, con una cláusula especial para que los hijos lo heredaran solo después de tu fallecimiento, y únicamente si mantenían la propiedad intacta por al menos 10 años. Las lágrimas acudieron a mis ojos. Incluso al final, Roberto lo pensó todo, en proteger no solo a mí, sino también el trabajo de nuestras vidas. Hay más, continuó Vicente. Hice algunas investigaciones sobre Platinum Acres. Al parecer, no es la primera vez que se involucran en negocios cuestionables con personas mayores. Hay demandas similares en 3 estados diferentes. Ya contacté al Ministerio Público. La determinación crecía dentro de mí con cada nueva información. ¿Qué más podemos hacer, Vicente? Bueno, ya tienes la escritura de las 20 hectáreas a tu nombre. Esa es nuestra mayor garantía, pero necesitamos fortalecer tu posición. Sugiero congelar las cuentas conjuntas que tenías con Roberto y contactar a la prensa local. Nada como un poco de exposición pública para asustar a las urbanizadoras deshonestas. Estuve de acuerdo con cada sugerencia. La mujer que siempre prefirió la discreción, que durante décadas vivió a la sombra de su marido cuidando la casa y los hijos, ahora se veía en el centro de una batalla legal y pública. Pero en lugar de asustarme, aquello me daba fuerzas. ¿Y qué hay de Bruno y Marina?, pregunté finalmente. Vicente dudó, eligiendo las palabras con cuidado. Intentaron contactarme esta mañana. Quieren proponer un acuerdo. ¿Qué tipo de acuerdo? Del tipo desesperado. Creo que finalmente se dieron cuenta de que te subestimaron, Ana, y ahora tienen miedo no solo de perder el rancho, sino también de enfrentar las consecuencias legales de lo que hicieron. Me levanté, caminando hacia la ventana que daba al huerto de naranjos que Roberto y yo plantamos el año en que Bruno nació. Cada árbol tenía una historia. Cada pedazo de esa tierra llevaba nuestros recuerdos. Diles que solo hay un acuerdo posible, respondí finalmente. Renuncian oficialmente a cualquier derecho sobre el rancho, firman una confesión de lo que hicieron, y yo no presionaré las acusaciones criminales. A cambio, les doy a cada uno 50,000 pesos para que rehagan sus vidas lejos de aquí. Vicente levantó las cejas. ¿50,000 pesos? Es mucho menos de lo que esperarían con la venta del rancho. Exacto. No estoy ofreciendo un premio, Vicente. Estoy ofreciendo una salida, una última oportunidad para que salgan de esta situación con un mínimo de dignidad. Él asintió, comprendiendo. Transmitiré su oferta, pero no estoy seguro de que la acepten. La aceptarán, respondí con una certeza que venía del fondo de mi alma. Cuando se den cuenta de que la alternativa es la cárcel y ni un centavo, la aceptarán. Las semanas siguientes fueron un torbellino de actividades. Con la ayuda de Vicente y de otros aliados que surgieron en el camino, monté una defensa impenetrable para el rancho Los Laureles. La orden judicial impidió cualquier movimiento de Platinum Acres, que rápidamente se retiró cuando el escándalo comenzó a aparecer en los titulares locales. Urbanizadora intenta defraudar a anciana con ayuda de los propios hijos de la víctima. El titular del periódico de Guadalajara causó el efecto esperado. Ricardo Campos, un poderoso abogado ambientalista y viejo amigo de Roberto que yo ni siquiera sabía que existía, apareció ofreciendo sus servicios. Con su ayuda, conseguimos una protección extra para las 20 hectáreas donde estaba el manantial, declarándola área de preservación ambiental. Las cuentas bancarias fueron congeladas y una auditoría reveló que Bruno ya había hecho transferencias significativas,
preparándose para la venta inminente del rancho. Cada nuevo descubrimiento era como una puñalada adicional, confirmando que la traición se había planeado mucho más tiempo de lo que yo había imaginado. Bruno y Marina, acorralados, finalmente aceptaron mi propuesta después de 10 días de duda. Vicente organizó la firma de los documentos en su oficina en la ciudad, un evento al que me negué a asistir. No quería ver a mis hijos de nuevo, no confiaba en mi capacidad de mantener la compostura frente a ellos. Firmaron todo, me informó Vicente esa tarde, entregándome los documentos. Renuncia total a la herencia, confesión del abandono, acuerdo para no volver nunca más a Guadalajara. ¿Dijeron algo?, pregunté, odiándome por seguir importándome. Vicente dudó. Marina lloró al firmar. Bruno estaba más resignado. Te dejó un sobre, pero dijo que solo te lo entregara si tú querías. Miré el sobre blanco que Vicente me extendía. Por un momento, sentí el impulso de abrirlo, de buscar alguna explicación, algún pedido de perdón que pudiera aliviar el dolor que llevaba. Pero entonces recordé todo. La frialdad con la que planearon deshacerse de mí, el desprecio con que trataron el legado de Roberto, la avaricia que superó cualquier amor que pudieran haber sentido. «Quema eso», respondí, dándole la espalda al sobre. No hay nada que él pueda decir que yo quiera escuchar. Vicente no insistió, respetando mi decisión. Esa noche quemé las últimas fotos de Bruno y Marina que aún guardaba en la casa. Observé las llamas consumiendo las sonrisas congeladas en el papel, sintiendo no rabia, sino un profundo desapego. Como si esas personas nunca hubieran sido realmente mis hijos, solo extraños que habitaron mi casa por un tiempo. Con el paso de los meses, el rancho Los Laureles adquirió una nueva vida. Contraté a Julia, una agrónoma recién graduada y nieta de antiguos vecinos, para ayudar en la administración. Su energía y conocimiento técnico trajeron innovaciones que a Roberto le habría encantado ver. La cosecha de ese año fue una de las mejores en décadas. El café del rancho Los Laureles, antes vendido solo localmente, comenzó a ganar premios regionales. Con las ganancias crecientes, creé una beca de estudios a nombre de Roberto para jóvenes de la región que quisieran estudiar agronomía o ciencias ambientales. La casa, que por un momento pareció demasiado grande para mí sola, se llenó de vida de nuevo. Jóvenes estudiantes venían a hacer prácticas, vecinos aparecían para intercambiar experiencias, y yo, que siempre fui la sombra silenciosa de Roberto, descubrí en mí una líder que no sabía que existía. El dolor de la traición nunca desapareció por completo. Había noches en que me despertaba sobresaltada, recordando el abandono en el camino desierto, la frialdad en los ojos de mis hijos. Pero esas noches se fueron haciendo más raras, reemplazadas por un sentimiento de propósito renovado. Un año después del intento de venta del rancho, recibí un mensaje de Marina, breve, a través de un correo electrónico enviado a la dirección del rancho, pidiendo perdón, diciendo que se había separado de Eduardo, que Bruno se había mudado al extranjero, que me echaba de menos. No respondí. Algunas traiciones son demasiado grandes como para ser reparadas con palabras. 2 años después de la partida de Roberto, el rancho Los Laureles era un ejemplo de innovación agrícola y sostenibilidad en la región. El programa de becas ya había beneficiado a 7 jóvenes, y el manantial en mis 20 hectáreas se había convertido en un punto de investigación para estudiantes de hidrología de la Universidad Estatal. En una tarde de octubre, sentada en la mecedora de Roberto en el porche, observé el movimiento de los trabajadores en la cosecha. Julia se acercó, trayendo el informe mensual y una taza de café fresco. «Doña Ana, las previsiones para este año son aún mejores que las del año pasado», comentó ella, sentándose a mi lado. «El método de cultivo orgánico que implementamos está dando resultados impresionantes». Sonreí, tomando un sorbo del café. El mismo café que mi Roberto cultivó por décadas, que casi fue destruido por la avaricia, que ahora prosperaba bajo mis cuidados. «Roberto estaría orgulloso», respondí. Él siempre creyó que esta tierra tenía un potencial más allá de lo que podíamos ver.
Julia dudó antes de preguntar. ¿Nunca más supo de sus hijos? La pregunta no me molestó como lo habría hecho hace unos años. El tiempo no curó por completo la herida, pero transformó el dolor agudo en una cicatriz con la que aprendí a convivir. Marina envía correos electrónicos ocasionales. Bruno mantiene su silencio. Hice una pausa, mirando los campos que se extendían hasta el horizonte. Pero ya no los echo de menos como antes. Me di cuenta de que la familia no es solo sangre, es elección, es lealtad, es amor demostrado en las acciones, no solo en las palabras. Julia asintió, comprensiva. A sus 27 años, ella se había convertido casi en una hija para mí, la hija que Marina nunca pudo ser. ¿Y nunca pensó en perdonarlos?, preguntó ella tímidamente. La pregunta flotó en el aire mientras yo contemplaba los tonos anaranjados del sol poniente. Perdón. Una palabra tan pequeña para un concepto tan complejo. Perdonar no significa olvidar, Julia, ni significa permitir que vuelvan a mi vida. Respiré hondo, sintiendo el aroma de la tierra y el café en el aire. Tal vez en algún nivel ya los he perdonado. No por ellos, sino por mí, para no cargar el peso del odio junto con todo lo demás. Ella sonrió, satisfecha con mi respuesta. Después de unos minutos más de conversación sobre el rancho, Julia se retiró para supervisar el final de la cosecha del día, dejándome a solas con mis pensamientos. Saqué del bolsillo la carta que Roberto dejó junto con los documentos del manantial. Releí esas palabras que se convirtieron en mi mantra en los momentos difíciles. Tú construiste esta vida conmigo, Ana. No dejes que nadie te la robe. Y no lo hice. Me enfrenté a mis propios hijos. Me enfrenté a una poderosa urbanizadora. Me enfrenté al miedo y a la soledad. Y, en el proceso, descubrí una fuerza que ni siquiera sabía que poseía. A los 70 años, yo ya no era solo la viuda de Roberto, el gran ranchero de Guadalajara. Era Ana Rodríguez, propietaria y administradora del Rancho Los Laureles, creadora del programa de becas Roberto, referente en agricultura sostenible en la región. La vida me había dado un golpe cruel, pero también una oportunidad de renacimiento. Perdí a un marido por la enfermedad y a 2 hijos por la avaricia, pero gané un propósito renovado y una familia elegida. Julia, doña Cefa, Vicente, los jóvenes becarios, los empleados leales. Esa noche, antes de dormir, hice algo que no hacía en mucho tiempo. Visité la tumba de Roberto en el pequeño cementerio familiar en lo alto de la colina. Llevé una taza de nuestro café y la puse sobre la lápida simple. Lo logramos, mi viejo, susurré al viento. Salvamos nuestra tierra, y ahora está floreciendo como nunca. Una brisa suave meció las hojas de los naranjos, como si Roberto respondiera desde algún lugar más allá de nuestra comprensión. Cerré los ojos, sintiendo su presencia a mi alrededor, no como un fantasma, sino como una fuerza benévola que nunca realmente me dejó. Caminé de regreso a casa bajo el cielo estrellado, sintiendo una paz que tardó, pero finalmente encontró su lugar en mi corazón. La traición de mis hijos me había enseñado la más dura de las lecciones, pero también la más valiosa, que somos más fuertes de lo que pensamos, más resilientes de lo que imaginamos, más capaces de lo que nos permiten creer. Y mientras subía los escalones del porche de la casa que casi pierdo, supe con certeza que, a pesar de todo, o quizás por causa de todo, yo había ganado. No solo había preservado la tierra, sino que había transformado el dolor en propósito, la traición en fuerza, el final en un nuevo comienzo. El rancho Los Laureles continuaría, no como un imperio a ser dividido entre herederos codiciosos, sino como un legado para la comunidad, un símbolo de resistencia, un testimonio de que algunas cosas valen la pena la lucha, incluso cuando esa lucha nos enfrenta a nuestra propia sangre. En el vaivén de la mecedora de Roberto, observando las luces del rancho salpicando la oscuridad como estrellas caídas, encontré la respuesta a la pregunta de Julia sobre el perdón. Sí, tal vez un día pudiera perdonar de verdad a Bruno y Marina. No para restablecer relaciones, no para fingir que nada sucedió,
sino para finalmente liberarme del último vestigio de poder que aún tenían sobre mí. Pero hasta entonces seguiría adelante, cuidando la tierra que Roberto y yo amamos, construyendo un legado que trascendía los lazos de sangre, viviendo cada día como una afirmación de que algunas traiciones no merecen perdón, pero tampoco merecen que les dediquemos nuestra vida entera. Y en ese entendimiento encontré no solo paz, sino también libertad. La libertad de una mujer que enfrentó su peor tormenta y emergió del otro lado, no solo como sobreviviente, sino transformada, fortalecida y finalmente completamente dueña de sí misma. A la mañana siguiente, al abrir las cortinas para el amanecer, miré los campos de café que se extendían hasta donde alcanzaba la vista y sonreí. Esta era mi tierra, mi vida, mi legado, y nadie jamás me lo quitaría de nuevo. El café de esa mañana tenía un sabor especial, el sabor de la victoria, de la resiliencia, de la vida que sigue a pesar de las pérdidas y traiciones. El sabor de una mujer de 70 años que descubrió que el final de una jornada puede ser solo el comienzo de otra, aún más significativa. Y mientras doña Cefa entraba en la cocina para comenzar un nuevo día, y Julia llegaba con sus planes e ideas para el rancho, supe que había encontrado, por fin, lo que Roberto siempre quiso para mí. No solo sobrevivir a su partida, sino florecer, crecer, volverme aún más fuerte. «Buenos días, doña Ana», sonrió Julia. «¿Lista para otro día?» «Siempre», respondí, levantando mi taza en un brindis silencioso al futuro. Un futuro que, contra todo pronóstico, yo había reclamado como mío. «¿Y tú? ¿Qué harías en el lugar de Ana? ¿Perdonarías a tus hijos? ¿Qué crees que es más importante, la sangre o la lealtad?» Comenta aquí abajo tu opinión. No olvides darle me gusta a este video, suscribirte al canal para no perderte otras historias emocionantes como esta y compartirlo con alguien que necesite una dosis de superación. Nos vemos en el próximo video.